Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nos estamos acercando ya a la última parte, digamos, el último trecho de la materia. Eh, Espero que estén todos siguiendo ya las clases, que estén más o menos a tiro, porque ahora se vienen acumulando los temas más complejos. Como ya verán, la materia es bastante extensa. Algunas unidades son más sencillas que otras, pero no se confíen con los temas más complejos o más sencillos, porque todos van a estar incluidos dentro de la etapa de los exámenes. A propósito de eso, ¿sí? Y para encarar directamente con la cuestión administrativa, para empezar, eh, la universidad y la facultad en particular ya definió lo que son el periodo de exámenes, ¿sí? Las semanas de exámenes, y nosotros hemos puesto fechas de exámenes en la cátedra, tanto para la comisión de los miércoles como para la comisión de los sábados, que acá en este cuadro se las ponemos. Así están todos debidamente notificados, ¿sí? Igual esto el sábado ya ha pasado en la clase anterior. La doctora Gasol Varela ya les había anunciado en su clase cuáles habían sido las fechas correspondientes, y este mismo cuadro con estas mismas fechas ya fue publicado debidamente en el aula virtual. Así que lo que estamos haciendo básicamente es repasar, ¿sí? No estamos dando nada nuevo, sino que estamos repasando las fechas ya asignadas para lo que es el primer parcial, el segundo parcial, el examen integrador y el examen final, que son las etapas evaluatorias. Todo lo que sea trabajos prácticos, o sea, el modelo de Naciones Unidas para la comisión de los sábados, todo ese tipo de evaluaciones extras forman parte, digamos, de las calificaciones. Nosotros las vamos a tener en consideración, pero lo que no teníamos definido era precisamente estas fechas, así que ya con esto tenemos hemos terminado de diagramar lo que quedaba pendiente en el cuatrimestre. En el día de hoy lo que vamos a tratar, ¿sí? Es una unidad bastante extensa, ¿sí? Porque es uno de los grandes temas que hay en el derecho internacional y que tiene que ver con la responsabilidad internacional, ¿sí? Cuando hablamos de responsabilidad internacional, de lo que estamos hablando es no más que de las consecuencias que acarrea la violación de una norma en el ámbito jurídico, ¿sí? Podría ser, digamos, una definición genérica de lo que es el Instituto de la Responsabilidad Internacional. En materia del derecho internacional, el tema de la responsabilidad es uno de los temas más viejos, quizás con el uso de la fuerza o con el tratamiento del derecho internacional del mar. El tema del derecho al mar ustedes ya lo han visto, el uso de la fuerza lo van a ver en las próximas clases, pero son, o sea, estos tres, ¿sí? Derecho al mar, uso de la fuerza, responsabilidad internacional, quizás los temas más viejos en lo que es el tratamiento y en el desarrollo del derecho internacional general, y también en lo que es en el marco actual, ¿sí? Del derecho internacional contemporáneo, el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, la CDI. Primero que nada, Kelsen definía a una norma jurídica como aquella que estaba compuesta básicamente de dos partes, ¿sí? Dos elementos. Toda norma jurídica debía, para poder ser reconocida como tal, ¿sí? Debía contener una obligación legalmente exigible, y el otro elemento que debía contener una norma jurídica para poder ser, eh, o sea, para poder ser tal, era una sanción aparejada frente al incumplimiento de la obligación, ¿sí? Así era como Kelsen definía el contenido de las normas jurídicas en términos abstractos, o sea, no en términos, digamos, de qué era lo que tenía que decir las normas jurídicas, sino cómo podíamos identificar una norma jurídica de algún otro tipo de norma eh, ética, moral, ¿sí? Social, pero que no era por ende jurídicamente exigible. Con la definición de Kelsen, sí, con esta definición de Kelsen, aplicada al derecho internacional, tenemos algunos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con obligaciones no exigibles, ¿sí? Es decir, obligaciones no vinculantes, normas que no son
vinculantes y que por ende no acarrean una obligación exigible para los estados. Eso es el soft law, ¿sí? Si bien en el derecho interno, en los ordenamientos internos, toda norma jurídica es exigible de alguna manera, en el ámbito internacional nosotros a ese tipo de definición lo podemos identificar directamente con lo que llamamos el hard law, ¿sí? O sea, el derecho duro. Pero existe una especie de derecho blando, esto lo vimos en las primeras clases, que caracteriza el derecho internacional y que son las normas no exigibles, ¿sí? O sea, las normas no vinculantes, y es el soft law. El soft law puede ser fuente de futuras normas, puede servir para empezar a sentar las bases de un futuro derecho internacional exigible, pero no conforma una obligación jurídica en el sentido kelseniano. El otro problema que acarrea esta definición de Kelsen sobre el contenido de las normas jurídicas es que en el ámbito internacional no siempre vamos a encontrar sanciones aparejadas a obligaciones rotas, ¿sí? O sea, obligaciones incumplidas. Una de las características que habíamos dicho al principio, ¿sí? En las primeras clases de esta materia, era que el derecho internacional es un tipo de derecho pobre en sanciones. Sanciones hay, ¿sí? En el ámbito internacional, pero no son frecuentes, ¿sí? Y esto tiene que ver no con algún tipo de falencia del derecho internacional, sino más bien con las características que tiene el derecho internacional. El derecho internacional es uno de los tipos de derechos, ¿sí? de ramas jurídicas de carácter más antiguo que existe, ¿sí? En el sentido de que es un diagrama jurídico que es entre pares, ¿sí? Entonces no hay posibilidad, o es difícil encontrar posibilidades, en donde los pares decidan sancionarse mutuamente frente a algún incumplimiento. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ante posibles futuros incumplimientos propios me voy a tener que hacer cargo, ¿sí? De las mismas sanciones que yo estoy exigiendo hoy en día. Entonces, los estados tienden a ser bastante tímidos al momento de querer imponer sanciones. ¿Por qué? Porque en un futuro esas sanciones se les pueden venir en contra. Nosotros generalmente estamos muy habituados a interpretar las normas jurídicas y la aplicación de las normas jurídicas como si fuera dentro del ámbito doméstico del Estado, ¿sí? O sea, en el orden piramidal, ¿sí? En donde el Estado es el que emite la norma y nos baja a nosotros la orden para que tengamos que acatar esa norma jurídica, y frente al incumplimiento nos viene una sanción de arriba, ¿sí? O sea, se nos aplica una sanción que sirve para corregir nuestra actitud desviada, ¿sí? En el parámetro de las normas, ¿sí? Lo que es el poder coercitivo del Estado. En el ámbito internacional no existe un supraestado. Los estados son soberanos y son los entes de mayor rango, ¿sí? No existe, o sea, la característica de la soberanía es que no existe nada por encima de esa soberanía de los estados. Por ende, es muy difícil que ante la ausencia de esa, o sea, esa figura suprajurídica, ¿sí? Supraestatal, de querer imponer y querer condicionar las voluntades y las actitudes de los estados, le quiera venir a aplicar sanciones frente al incumplimiento de las obligaciones que los estados elaboran, ¿sí? O sea, si no hay ese supraestado, si no existe eso, y nosotros ya vimos al inicio de este curso que el derecho internacional es, o sea, es de una característica más bien de coordinación de voluntades, ¿sí? Y no de subordinación. Ahí nosotros lo que vamos a tener en consecuencia es que no vamos a tener un ente supraestatal, ¿sí? Que imponga sanciones a los estados frente al incumplimiento de las obligaciones internacionales. Con ello no quiere decir, ¿sí? Que no existan sanciones. Existen sanciones, pero no se dan en todo momento, no se dan en toda situación, y muchas veces los estados desean no aplicarlas, ¿sí? Por eso la cuestión tan importante de la diplomacia internacional, para no llegar a una situación de incumplimiento y para que un Estado no esté en posición tan incómoda de tener que exigir al otro, ¿sí?
un tipo o sea, de reparación por ese incumplimiento. Ese es el último estadio, la última posibilidad, ¿sí? Y los estados tratan de evitar esa posibilidad. A diferencia quizás del ámbito interno en donde los individuos estamos más, eh, o sea, somos más frecuentes, o sea, tenemos más cercana por lo menos la posibilidad o la tentación, ¿sí? De poder iniciar un juicio, ¿sí? Imagínense porque en la cuestión de iniciar juicios o no, siempre está el análisis de costos, ¿sí? Y no solamente de costos económicos, o sea, de tiempo, de pérdidas de eventuales oportunidades, de la relación que yo quiero conservar con el otro. Entonces, para llevar a juicio a otra persona, ¿sí? Tiene que ser una situación muy tirante como para que yo esté dispuesto a romper lanzas, ¿sí? En el sentido de romper la relación con esa otra persona, ir a juicio y bueno, y acarrear las consecuencias, ¿sí? Hacerle acarrear las consecuencias al otro por su incumplimiento. Pero si yo tengo permanentemente una relación con esa otra persona, la idea de llevarlo a juicio va a hacer que yo quiebre mi relación con esa persona. Y si yo dependo de esa relación, es difícil que yo la lleve al estrado, a la otra parte, incluso frente a un incumplimiento. O sea, voy a hacer un análisis respecto de la conveniencia de iniciar esa acción legal. Bueno, imagínense esa última situación en el ámbito internacional, ¿sí? O sea, los países permanentemente mantienen relaciones diplomáticas. O sea, es imposible no tener, prácticamente no tener relaciones diplomáticas entre los estados, ¿sí? La última posibilidad es romper relaciones diplomáticas que puede ocurrir, ¿sí? Pero eso acarrea un montón de situaciones que no voy a poder realizar porque ya no le dirijo la palabra al otro estado, ¿sí? Entonces, los estados intentan no llegar a esa situación y tratar de resolver las cosas por negociaciones, ¿sí? Negociaciones diplomáticas, o sea, acercamientos, cualquier otro tipo de situación, pero no llevar a juicio a un estado, a otro estado, porque eso puede precisamente tensar todavía más las relaciones y no resolver la cuestión en definitiva. Entonces, estos análisis diplomáticos, estos análisis políticos, ¿sí? Siempre forman parte de la ecuación de cualquier Estado al momento de iniciar una controversia internacional, ¿sí? Por eso es que vamos a encontrar pocas sanciones en los hechos, ¿sí? Estudiamos pocos casos en el ámbito internacional. Nosotros podemos citar muchísima jurisprudencia en materia de sanciones, ¿sí? Tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, en el derecho interno, ¿sí? O sea, baste simplemente abrir cualquier libro de jurisprudencia para empezar a nombrar casos, ¿sí? Una trillonada. Ahora, en el ámbito internacional es más difícil, ¿sí? No porque sea más complicado, o sea, sea más dificultoso para un Estado en términos de instancias procesales. Eso no es lo más difícil, sino acarrear y asumir los posibles costos políticos, diplomáticos, económicos, eventualmente, ¿sí? Pero sobre todo en materia política cuando un Estado demanda a otro. Hablábamos recién de Hans Kelsen, ¿sí? Como para traer a colación la cuestión de obligaciones y de sanciones en el ámbito jurídico y que también puede ser nombrado, digamos, o traído a colación en el ámbito del derecho internacional. Pero también es muy útil, ¿sí? Utilizar en términos de filosofía del derecho, porque esto es de filosofía del derecho, el desarrollo la conceptualización de otro jurista que es Herbert Hart. Hart hablaba en términos de tratar de definir fuentes y la aplicación de lo que eran las sanciones. Quizás lo veía desde otro punto de vista, no como Kelsen, ¿sí? Sino más que nada con cómo era el mecanismo por el cual surgían obligaciones a raíz del incumplimiento. Y para esto desarrolló un modelo teórico que hoy mismo se utiliza en el ámbito tanto internacional como en el ámbito interno. Por este tipo de cosas es que ustedes también analizan y estudian o tienen materias como filosofía del derecho o como teoría general del derecho, ¿sí? Teoría general del proceso, si se quiere, ¿sí? Que son materias introductorias a toda la disciplina, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces todos utilizamos, ¿sí? Todas las ramas terminan utilizando esos modelos teóricos.
Esto que les voy a decir ahora es tanto utilizable en el ámbito del derecho internacional público como también en el ámbito interno en materia de derecho de las obligaciones o de derecho de daños, si se quiere, ¿sí? Responsabilidad civil, ¿sí? Y tiene que ver con la conceptualización de lo que es lo que son las obligaciones primarias y las obligaciones secundarias, ¿sí? Imaginemos el siguiente modelo. Supongamos que nosotros tenemos una obligación, ¿sí? Una obligación cualquiera, no importa qué tipo de obligación, ¿sí? Esa obligación, como es la primera obligación que nosotros encontramos en nuestro ejemplo, la vamos a denominar obligación primaria, ¿sí? Esa obligación primaria tiene una raíz, ¿sí? Surge de algún lugar y va a surgir de una norma jurídica. En tanto esta es la obligación primaria, la norma que le da nacimiento, ¿sí? Es la norma primaria también, ¿sí? Entonces tenemos una norma jurídica, ¿sí? Una norma primaria, porque es la primera que vamos a tratar, que da nacimiento a una obligación que tenemos que cumplir, ¿sí? Norma primaria origina norma primaria, norma primaria origina obligación primaria. Se supone que todos vamos a cumplir con esa obligación, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo dictan las normas, ¿sí? O sea, el principio general es que los comportamientos sociales se encuentran regidos por esas normas. Entonces, si yo tengo una norma primaria que origina una obligación primaria, o sea, debo acatar esa obligación, ¿sí? Debo cumplir con esa obligación acatando la norma. ¿Se entiende? No todo el mundo se comporta de esa manera, ¿sí? La realidad también marca eso. Afortunadamente, la cantidad de obligaciones que se cumplen siempre son mayores, ¿sí? Que la cantidad de veces que se incumplen las obligaciones. Esto se da en términos generales en toda rama de derecho. ¿Por qué? Porque si nosotros celebrásemos normas que son absolutamente incumplidas por la mitad más uno de la población, es imposible mantener una sociedad más o menos cohesionada en esos términos, ¿sí? Podemos encontrar un caso en donde esa norma no se cumpla, ¿sí? Podemos encontrar 20 casos, 1000 casos, ¿sí? Pero no vamos a encontrar 45 millones de casos de incumplimientos. O sea, no nos dan los números, ¿sí? O sea, somos 45 millones de argentinos aproximadamente, quizás un poco menos, ¿sí? Pero frente a una misma norma no se pueden dar 45 millones de incumplimientos de esa norma. Por ende, ni siquiera se dan 20 millones de incumplimientos. O sea, no podemos siquiera decir que en la mitad de las ocasiones las normas se cumplen o no, ¿sí? Acá es donde el imaginario social nos juega una muy mala pasada. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros imaginamos que pasa, pero que eso no se contrasta con la realidad, ¿sí? O sea, no se contrasta ni con la estadística, ni con los datos concretos, ni con la cantidad de juicios, ¿sí? Ni con la cantidad de denuncias, ni con la cantidad de hechos, ¿sí? Entonces, más allá de lo que pensemos, ¿sí? O podamos opinar, los números van a decir algo. Y los números lo que dicen, ¿sí? Es que no existe tal cantidad de incumplimientos en términos de que hay tanta cantidad de personas igual a cantidad de incumplimientos de las obligaciones jurídicas. Por ende, ¿sí? Más allá de que existan las normas y que esas normas den origen a una obligación, ¿sí? o a una serie de obligaciones, se da la posibilidad, y puede perfectamente darse la posibilidad, de que esa obligación sea incumplida. La pregunta que se hace generalmente cualquier abogado, ¿sí? En algún momento, es ¿qué pasa frente al incumplimiento? ¿Sí? Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar de responsabilidad. Cuando nosotros tenemos una obligación primaria, ¿sí? Y esa obligación primaria es incumplida, el incumplimiento de esa obligación genera una segunda obligación que es una obligación diferente, ¿sí? En tanto es una obligación distinta. Si a la primera obligación la llamamos obligación primaria, a la segunda obligación la vamos a llamar obligación secundaria. Entonces, acá es donde la cosa se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos dos etapas, ¿sí? La primera etapa es la etapa de la obligación original, ¿sí? Mientras que la segunda etapa es la segunda obligación, ¿sí? La obligación secundaria que se genera a raíz del incumplimiento de la obligación anterior. Esa segunda etapa es precisamente la etapa de la responsabilidad.
La responsabilidad, a su vez, ¿sí? Esta obligación secundaria, que seguramente va a ser la obligación de responder, de resarcir, ¿sí? De indemnizar eventualmente, ¿sí? Después veremos cómo, o sea, qué es lo que acarrea la obligación secundaria, pero esta obligación secundaria va a estar basada en una norma, ¿sí? Porque todas las obligaciones salen, ¿sí? Nacen, ¿sí? A raíz de una norma jurídica. Entonces, esa obligación secundaria sale de otra norma jurídica, que es una norma distinta a la norma primera, ¿sí? Es una norma secundaria que origina la obligación secundaria de tener que responder. Si lo queremos ver desde el punto de vista de las fuentes, ¿sí? Acá vemos distintas correlaciones de fuentes. Entre, por ejemplo, la norma primaria y la obligación primaria, ¿sí? O la norma secundaria y la obligación secundaria, es decir, fuentes entre norma y obligación. O sea, de dónde surge la obligación, de la norma correspondiente, o mismo entre las normas entre sí, ¿sí? O sea, la norma secundaria va a tener como fuente la norma anterior, ¿sí? Esto es si lo vemos desde el punto de vista de la fuente. Si lo vemos desde el punto de vista de la responsabilidad será la obligación secundaria que nace a partir del incumplimiento de una obligación anterior, ¿sí? Una obligación primaria que es pretérita de la obligación secundaria. La base en la cual se van a sentar las obligaciones correspondientes van a ser normas jurídicas diferentes. Por eso es que jugamos acá la cuestión de la responsabilidad, ¿sí? Definiendo la responsabilidad, y al mismo tiempo jugamos con el Instituto de las Fuentes del Derecho. Si nosotros tenemos en cuenta, ¿sí? Y tenemos en claro este cuadro, no importa cómo definamos qué es la responsabilidad internacional, ¿sí? Y esto es responsabilidad internacional, responsabilidad civil, o sea, cualquier tipo de responsabilidad, ¿sí? O casi cualquier tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque en términos teóricos, ¿sí? Y acá es donde viene la cuestión de la filosofía del derecho, de los principios generales, ¿sí? De la teoría general del derecho. Si nosotros tenemos este instituto, este mecanismo aplicado a la teoría general del derecho, se aplica en casi todas las ramas, ¿sí? Y en el derecho internacional no, o sea, no lo vemos de manera distinta. Entonces, la responsabilidad internacional, ¿qué va a ser? La responsabilidad internacional es aquella obligación secundaria que surge a raíz de la violación de una obligación primaria que le es pretérita y que está basada en normas jurídicas distintas. Aquella obligación primaria va a estar basada en la norma primaria, mientras que la obligación secundaria, que va a ser la obligación de responder, va a estar basada en una norma internacional que va a ser la obligación secundaria que la origina. ¿Se entiende? O sea, lo estoy diciendo de memoria. ¿Por qué? Porque lo que tengo en claro en la cabeza es este cuadro. Si yo sé explicar este cuadro, no importa cómo lo explique, mientras lo explique bien, ¿sí? Voy a estar definiendo qué es la responsabilidad internacional. Hart pensaba en estos términos, ¿sí? Y por eso es que nosotros cuando vemos este cuadro, ¿sí? O analizamos esta teoría, hablamos de la teoría del débito y la responsabilidad, hablamos de, también la llamamos la teoría de la obligación y la responsabilidad, la deuda y la responsabilidad, ¿sí? Esto es muy común identificarla así con ese nombre en el ámbito del derecho privado, ¿sí? Aquellos que han estudiado obligaciones probablemente hayan visto esto con esos nombres, ¿sí? Y con esta dinámica. En el derecho internacional, o sea, no importa el nombre que nosotros le estemos dando, o sea, nosotros lo que queremos identificar es el Instituto de la Responsabilidad Internacional. Y la responsabilidad internacional siempre va a surgir a raíz de la violación de una norma anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa norma originaba una obligación que no se va a ver cumplida precisamente porque la norma fue violada. Entonces, este punto es clave para entender de qué vamos a estar hablando cuando hablemos de la responsabilidad internacional por actos ilícitos en el derecho internacional. Otra cuestión que vale la pena aclarar es en cuanto a la relación de lo que es el delito y el ilícito. Esto generalmente muchos lo utilizan como sinónimos, sobre todo en el lenguaje vulgar, ¿sí? En el lenguaje común.
de que un delito y un ilícito es lo mismo, y entonces nos acostumbramos a utilizarlos como sinónimos, y en realidad eso está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque un ilícito no necesariamente implica un delito, ¿sí? El ilícito se define como o sea, el quebrantamiento de una norma, ¿sí? O sea, el incumplimiento de una obligación jurídica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un incumplimiento de una obligación, siempre vamos a estar hablando, ¿sí?, de el incumplimiento de una norma, y por ende vamos a estar hablando de una conducta ilícita, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos violando la norma, se entiende que la conducta violatoria de la norma es contraria a la ley. Ahora, no necesariamente todo comportamiento ilícito es un delito. ¿Por qué? Porque un delito significa la comisión de un crimen. Y no necesariamente estamos hablando de crímenes cuando nosotros estamos violando alguna norma simple. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de crímenes y hablamos de delitos, estamos generalmente asociándonos con la cuestión del derecho penal, ¿sí? En el ámbito internacional ocurre lo mismo, hablamos de crímenes internacionales y ahí estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el derecho internacional penal. Pero el quebrantamiento de una norma también puede ser en el ámbito civil, entonces no hay delitos civiles, ¿sí? Hay ilícitos civiles. Un ejemplo concreto. Si yo cometo un homicidio, ¿sí?, o sea, mato a una persona, estoy cometiendo un delito, por supuesto, eso lo sabemos todos, y voy a ir preso por eso, ¿sí? Ahora, si yo incumplo con un contrato, también estoy violando una norma, y es la norma particular, el contrato en sí, ¿sí? No necesariamente voy a ir preso por violar un contrato, ¿sí? Si yo por ejemplo, dejo de pagar la tarjeta de crédito, estoy violando una de las cláusulas del contrato, pero no voy a ir preso por violar o por incumplir un pago, ¿sí? No voy a ir preso por no pagar el alquiler este mes, ¿se entiende? Pero sí voy a estar incumpliendo con la norma, ¿sí? La norma particular en este caso es el contrato, y entonces estoy cometiendo una conducta ilícita, pero no delictiva. En el ámbito internacional, como bien decíamos, la violación de una norma implica una conducta ilícita, pero no toda conducta ilícita conlleva a un crimen internacional, ¿sí? Significa haber cometido un delito internacional, ¿sí? Acá es donde, en materia de responsabilidad, vamos a ver que en la medida que se fue avanzando en los estudios sobre este instituto, se fueron empezando a dividir algunas aguas y se empezó a separar paja del trigo, ¿sí?, haciendo diferencias entre precisamente este tipo de cuestiones para saber exactamente de qué vamos a hablar en cada una de las normas que se vayan elaborando. Entonces, en el ámbito internacional, la gestación de las normas internacionales en materia de responsabilidad fue algo que costó muchísimo y que sigue costando, porque de hecho, yo les había dicho al principio que este era uno de los temas más viejos en el derecho internacional, todavía está lejos de agotarse. Entonces, en materia de responsabilidad internacional hay mucho dicho, ¿sí?, mucho escrito, pero eso no significa necesariamente que existan normas que hagan o que traten, ¿sí?, la materia de manera acabada. Ahora lo que vamos a hacer es clasificar la responsabilidad internacional, ¿sí?, en el sentido de empezar a hacer estas distinciones, como para ver un poco sobre cómo, o sea, sobre qué se fue avanzando y cómo se fue avanzando a través de los años. No lo vamos a ver como si fuera una línea recta, ¿sí?, una línea de tiempo, sino que lo vamos a ver en términos de cuadros, porque así nosotros, o sea, agotamos dos cuestiones. Primero, la división temática, ¿sí?, la clasificación teórica, y también lo que vamos a hacer es ver cómo avanzó el tratamiento del tema. Para eso nosotros vamos a estar desarrollando el siguiente cuadro, ¿sí? Este cuadro, ahora lo vamos a explicar y lo vamos a ir desarrollando, pero este cuadro lo que hace es clasificar qué es la responsabilidad internacional, ¿sí?, los distintos tipos de responsabilidad internacional que se ha ido desarrollando por lo menos hasta estos días, ¿sí?, porque es un cuadro muy actualizado. Entonces, en materia de ir explicando este cuadro, nosotros vamos a ir desarrollándolo con la siguiente animación. Bueno, acá lo que vamos a tener es la responsabilidad internacional, ¿sí? O sea, este es un cuadro genérico en donde se va a ir clasificando el Instituto de la Responsabilidad Internacional en sus distintas variantes, vertientes.
Lo primero que tenemos que identificar es que existe la responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad internacional de los entes no estatales. La responsabilidad internacional del Estado corre por un lado, la responsabilidad internacional de lo que no es Estado corre por otro lado. Entonces, dentro de la responsabilidad internacional del Estado hay dos clasificaciones en el sentido de dos posibles acepciones. Esto es en inglés, ¿sí? En anglosajón. ¿Por qué? Porque ellos, en el idioma anglosajón, entienden a la responsabilidad con dos conceptos diferentes. Una es de acuerdo a la responsibility y otra es al concepto de liability. El concepto de responsibility es aquel que se refiere con los actos ilícitos en el derecho internacional. Los actos ilícitos en el derecho internacional, nosotros ahí tenemos una norma, que es la norma 56/83, es la resolución de Asamblea General de Naciones Unidas 56/83, sancionada en el año 2001. Esa es la única norma dentro del derecho internacional que es una norma no vinculante, ¿sí? Como son las resoluciones de Naciones Unidas, de Asamblea General por lo menos, ¿sí? Son normas no obligatorias, pero que es la que vamos a estar desarrollando en esta clase, ¿sí? Ahora en un ratito nomás, ¿sí? Pero para que entiendan que esto solamente trata sobre los actos ilícitos en el derecho internacional. Después lo que tenemos es un artículo 19 que estaba en el proyecto de la CDI, ¿sí? De la Comisión de Derecho Internacional. La Comisión de Derecho Internacional fue la que trabajó, ¿sí? El proyecto que después se terminó elaborando y sancionando como la resolución 56/83. Ahí había un artículo 19 en el proyecto de la CDI que hablaba sobre las violaciones graves al derecho internacional. Bien, ese artículo 19 se borró. ¿Por qué? Porque era lo que se entendía sobre los crímenes internacionales. Los crímenes internacionales se vincula con la cuestión del delito, ¿sí? en el derecho internacional. Y los delitos, particularmente los que son de lesa humanidad, ¿sí? Los crímenes de lesa humanidad, se relacionan con la responsabilidad individual en el ámbito internacional. Así que por eso se lo descartó y se lo trató como tema separado y vamos a ver dónde, ¿sí? Y cómo al final de la clase de hoy. Por último tenemos la cuestión de liability. Ahí tenemos los actos no prohibidos por el derecho internacional. Y tenemos dos proyectos de artículos también de la Comisión de Derecho Internacional, de la CDI. Uno es por el uso de cursos de aguas con fines distintos a la navegación, que es un proyecto de artículos de 1999, del año 99, y el otro es un proyecto de artículos de la CDI por daños transfronterizos causados por actividades peligrosas, que ese es un proyecto de artículos del año 2001. Quedaron en proyecto de artículos, la CDI los aprobó, pero no han sido sometidos a voluntad de la Asamblea General. En esos dos proyectos trabajó Julio Barbosa, ¿sí? El argentino. Por eso también es que es tan recomendado el manual de él, sobre todo en materia de responsabilidad. Después tenemos los entes no estatales, la responsabilidad de entes no estatales. El clásico ahí es hablar de la responsabilidad de los organismos internacionales, ¿sí? Hay un proyecto de artículos también de la CDI del año 2001 sobre responsabilidad internacional de los organismos internacionales que de la misma manera todavía no fue tratado. Lo último tiene que ver con los agentes privados, ¿sí? En materia de agentes privados ahí hay una gama muy importante, ¿sí? de sujetos del derecho internacional y no tanto, ¿sí? También, o sea, de personas individuales y jurídicas más que nada. En tanto se desarrolló más el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas. El tema lo tomó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas porque trata, y ahí trató más la elaboración de responsabilidad por violaciones a los derechos humanos de entes no estatales. Entonces ahí en los agentes privados se hace presente las empresas transnacionales. Acá se empezó a elaborar mucho en las últimas décadas con lo que tiene que ver con la responsabilidad internacional de empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos por violación a los derechos humanos. Entonces, en esta materia, ¿sí? Acá vemos violaciones, o que es posible, ¿sí?
encontrar violaciones a los derechos humanos perpetradas por empresas, ¿sí? Generalmente en el ámbito internacional. Ahí estamos hablando de empresas muy grandes, ¿sí? Por eso es que son las empresas transnacionales generalmente las que son tratadas por este tipo de normativa. Sin embargo, en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las empresas más pequeñas, ¿sí? de mediana o pequeña escala, tampoco fueron excluidas del tratamiento sobre el tema. Entonces, por eso es que quizás el nombre es tan largo, porque se los quiere identificar a todos. Tenemos un informe, ¿sí? del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre responsabilidad internacional de las empresas transnacionales y otras empresas por violaciones a los derechos humanos. Ese es el informe, se lo conoce como el informe Ruggie, que es del año 2011. Ese informe fue aprobado por la resolución 17/4 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el mismo año, y es el que instaura, ¿sí? los principios rectores para las empresas transnacionales y los derechos humanos. O sea, de vuelta, es una resolución no vinculante, ¿sí? pero en términos de generar una normativa, soft law, ¿sí? que sea indicativa, recomendatoria para las empresas a nivel internacional para el cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito que les compete, ¿sí? A raíz de esta cuestión, y que siempre el soft law en términos normativos suele ser una cuestión polémica, porque si bien es un paso adelante en materia de fuentes, es un paso que quizás no satisface las necesidades o los ánimos de aquellos que quieren impulsar una normativa vinculante. Entonces, en el ámbito de derechos humanos, ¿sí? en el Consejo de Naciones Unidas, se peleó mucho para empezar a generar una norma que sí fuera vinculante y que sí obligara a las empresas transnacionales en el ámbito del cumplimiento de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en materia de derechos humanos, y lo van a ver más adelante en otras unidades, el obligado principal, ¿sí? y que siempre es obligado en materia de todos los tratados de derechos humanos que conocemos, es el Estado, ¿sí? Y en tanto el Estado es el único obligado, el Estado es el que puede incumplir con esas obligaciones. Lo cierto es que en los hechos se ha verificado en repetidas oportunidades que las empresas también pueden violar los derechos humanos de manera sistemática o pueden ser cómplice de las violaciones de derechos humanos, ¿sí? Y en Argentina hemos tenido casos en este sentido. En el ámbito internacional, entonces, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está en Ginebra, se ha sancionado, ¿sí? y se ha ido elaborando un conjunto normativo, ¿sí? una serie de disposiciones para avanzar con códigos vinculantes, ¿sí? en materia de derechos humanos y empresas transnacionales. Y la última, digamos, resolución sobre esto es la resolución 26/9 del año 2014, en donde se logró una conquista en este sentido, en el cual se avanzó para que los estados pudieran negociar códigos vinculantes para las empresas transnacionales en cuanto a los derechos humanos. Y esos códigos se están negociando desde el año 2014 a la fecha, ¿sí? Vienen 6 años de negociaciones. Se ha generado un grupo de trabajo, ¿sí? adentro de la CDH en Ginebra, y esto, digamos, viene viene negociándose y viene trabajándose de manera constante desde el 2014 hasta nuestros días, hasta hoy. Bien, abordada la clasificación, sí, cómo la responsabilidad internacional se fue subdividiendo y fue avanzando en las distintas categorías que hemos visto en el cuadro anterior, nos vamos a enfocar ahora en lo que tiene que ver con la responsabilidad internacional del Estado en los actos ilícitos en el derecho internacional. Esta es la parte más avanzada en lo que tiene que ver con el derecho internacional en materia de responsabilidad. Acá, como resultado final de un proceso muy largo, tenemos una resolución de Asamblea General de Naciones Unidas que fue sancionada en el año 2001 y que la mencionábamos al momento de hacer las clasificaciones, que es la resolución 56/83, que las vamos a analizar con meticulosidad. Pero para empezar a intentar definir y ver cómo fue que se avanzó
en lo que concierne a la responsabilidad internacional por los actos ilícitos, basta primero con tomar la definición que la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Haya, es decir, la vieja Corte Internacional de la Sociedad de las Naciones, tomó en lo que fue el caso Chorzów Factory en el año 1928. La definición que para ese caso, para la fábrica Chorzów, la Corte Permanente de Justicia Internacional adoptó, dijo que es un principio de derecho internacional y un concepto general de derecho que cualquier incumplimiento en un compromiso impone la obligación de efectuar una reparación. Esta fue quizás una de las primeras aproximaciones en términos de lo que va a empezar a tomar forma como responsabilidad internacional. Pero ya lo había dicho también 4 años antes la misma Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso Mavromatis. En 1924, cuando la Corte Permanente de Justicia Internacional trata el caso Mavromatis, en su sentencia establece que es un principio elemental del derecho internacional el que autoriza al Estado a proteger a sus nacionales lesionados por actos contrarios al derecho internacional cometidos por otro Estado, del que no han podido obtener satisfacción por las vías ordinarias. Vean acá que esta definición de la misma Corte, ¿sí?, de 4 años antes, también se asimila mucho a un instituto que nosotros ya vimos dentro del derecho internacional, y es el caso de la protección diplomática, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero rescatar, digamos, con estas dos definiciones? La que la misma Corte, ¿sí?, el mismo órgano, dio en el caso Mavromatis primero y en el caso Chorzów, ¿sí?, o Chorzów Factory después, ¿sí?, con 4 años de diferencia, que había una confusión al momento de establecer la definición, ¿sí?, y la conceptualización de la responsabilidad internacional para diferenciarla, ¿sí?, entre lo que hoy entendemos como la responsabilidad internacional por los actos ilícitos en el derecho internacional respecto del instituto de la protección diplomática, es decir, la protección del Estado respecto de sus nacionales en el extranjero. Habíamos mencionado previamente a Hans Kelsen, ¿sí? El jurista austríaco, ya en su Manual de Derecho Internacional del año 52, de 1952, él definía, en su capítulo sobre responsabilidad internacional, definía por sanción en el derecho internacional algo que muchos autores entienden como la obligación de reparar el daño moral y material ocasionado por el acto ilícito, ¿sí? Es decir, la obligación de reparar que sustituye a la obligación violada, ¿sí? Acá vemos cómo algunos doctrinarios empezaron a pensar, ¿sí?, a elaborar esto que Hart también tenía en mente, que era la diferencia entre lo que era la obligación primaria respecto de la obligación secundaria que ya vimos, ¿sí? O sea, la teoría de las obligaciones, ¿sí?, del modelo de obligaciones de una primera etapa y una segunda etapa. Pero fíjense, sin embargo, otro jurista, ¿sí?, francés, contemporáneo a Kelsen, Charles Rousseau, que definía la responsabilidad internacional como una cuestión, ¿sí?, que dependía siempre de una relación de Estado a Estado, ¿sí? Él establecía que la responsabilidad internacional es siempre una relación de Estado a Estado y que puede ser, y acá la puntualización es importante, a un agravio directo, ¿sí? Él daba como, por ejemplo, el insulto al pabellón del Estado extranjero, ¿sí?, es decir, a la bandera o a los símbolos patrios de otro Estado. B, una infracción del derecho internacional, lo que hoy estamos catalogando y definimos como un acto ilícito en el derecho internacional. C, un daño sufrido por un súbdito. Eso ya no lo entendemos como la responsabilidad internacional. Eso es la protección diplomática, ¿sí? Acá, para el año 57, ¿sí?, si bien la definición de Kelsen empezaba a analizar la cuestión del modelo de obligación primaria y obligación secundaria,
también había otros juristas contemporáneos que entendían a la responsabilidad internacional como una violación, no importaba si era una violación de una norma internacional, si era una afectación directa a otro Estado o si era una afectación a un nacional del Estado extranjero. Algunos otros autores, al momento de abordar la cuestión de la responsabilidad internacional, se iban más por el análisis del sujeto, ¿sí? Es decir, del comportamiento subjetivo. En esta gama, ¿sí?, se inscribe la definición de Alfred Verdross, ¿sí?, otro austríaco, pero ya sabemos que de una corriente distinta a la de Kelsen positivista, Verdross naturalista. Verdross en el año 1963 escribía en su propio manual de Derecho Internacional Público que, según el derecho internacional común, un sujeto de derecho internacional que infringe una norma jurídica común o particular es responsable con respecto al sujeto perjudicado. Acá, al hacer hincapié en la cuestión subjetiva, ¿sí?, en la cuestión del comportamiento del sujeto, nótense dos cosas. Primero, Verdross entiende que una violación del derecho internacional no importa si es del derecho internacional general o particular, es decir, una norma que atañe a toda la comunidad internacional o una norma bilateral entre dos estados, ¿sí?, violación de un tratado específico o, por ejemplo, lo que podría llegar a ser la costumbre internacional. Cualquiera de las dos situaciones incurre en un incumplimiento y ese incumplimiento genera responsabilidad internacional. La otra cuestión, si bien Verdross se posa sobre la cuestión subjetiva, no hace, como Rousseau, por ejemplo, un análisis respecto de la subjetividad del damnificado, ¿sí?, porque acá podría también incluirse la cuestión de que el afectado podía ser tanto el Estado extranjero, ¿sí?, como el nacional del Estado extranjero. Entonces, también puede haber una confusión en estos términos respecto de la responsabilidad internacional y la protección diplomática. En 1968, en su manual de Derecho Internacional Público, ¿sí?, el jurista danés Max Sorensen, también otro gran jurista de Derecho Internacional, definía a la responsabilidad internacional como un instituto en el cual, en una situación en donde siempre que se viola, sea por acción o por omisión, cosa que hasta ahora no vimos con otros autores, un deber establecido en cualquier regla de derecho internacional, automáticamente surge una relación jurídica nueva, decía Sorensen. En este sentido, él estaba de acuerdo con Kelsen o con Hart en el modelo de las dos obligaciones diferentes, la obligación primaria y la obligación secundaria. Para Sorensen, ¿sí?, la terminación de la obligación anterior por incumplimiento generaba una obligación nueva, que es la obligación de responder, ¿sí?, de reparar, de satisfacer al damnificado por la violación de la norma y de la obligación anterior, del incumplimiento de la obligación anterior. Ya nos venimos bastante más para estas épocas, ¿sí?, y algunos juristas, y vamos a tomar a Julio Barbosa, ¿sí?, al argentino Julio Barbosa, que trabajó en la Comisión de Derecho Internacional por muchos años en el ámbito de Naciones Unidas. Él trabajó mucho la cuestión de la responsabilidad internacional y en ese sentido definía a la responsabilidad tomando el modelo de las dos obligaciones, ¿sí?, de la obligación primaria y la secundaria. Barbosa, cuando define, ¿sí?, tiene que definir la responsabilidad internacional, él dice: son normas secundarias las que establecen, por ejemplo, la obligación de reparar el daño producido por un hecho ilícito, esto es, por la violación de cualquiera de aquellas obligaciones primarias. O sea, ahí está estableciendo una diferencia entre dos tipos de obligaciones, ¿sí? Las normas secundarias, dice Barbosa, a diferencia de las otras, tienen formas similares en el plano general y son típicas de la responsabilidad, ¿sí?, siendo las normas de derecho internacional que regulan el tratamiento a extranjeros, y acá es la cuestión de la protección diplomática, normas primarias, ¿sí?, forman un sector como otro cualquiera: derecho del mar, inmunidad de los estados, derecho diplomático, dentro del derecho positivo.
las violaciones a las obligaciones creadas por estas u otras normas primarias son materia del derecho de la responsabilidad, ¿sí? Acá lo que hacemos es tomar la definición de Julio Barbosa porque es clarísima en el sentido de tomar el modelo de obligación primaria y obligación secundaria, ¿sí? o el modelo de la obligación y la responsabilidad, como querramos llamarla, pero también en la misma definición lo que hace es establecer una diferencia respecto de la responsabilidad internacional y la protección diplomática. La definición de Barbosa, ¿sí? Da luz respecto de la cuestión de diferenciar, ¿sí? Los dos ámbitos que se encontraban originalmente bastante confundidos en la doctrina, ¿sí? E incluso en la jurisprudencia, como hemos visto, sobre la materia de la responsabilidad internacional y la protección diplomática, en el sentido de que, y el modelo de la doble obligación sirve para eso, de entender que la protección de los nacionales en el extranjero, ¿sí? Es decir, la protección diplomática, es una norma primaria, ¿sí? Es una obligación o un derecho del Estado cuya norma está basada bien en una norma interna de ese Estado o en un principio de derecho internacional general, ¿sí? La costumbre internacional también podría ser, ¿sí? Acá la primera cuestión, ¿sí? Es que el Estado, ¿sí? Se ve en la, no quiero repetir la palabra obligación, pero se ve compelido, ¿sí? En salir al ámbito internacional frente a algún tipo de violación de algún súbdito suyo, ¿sí? De algún nacional suyo que se encuentra en el extranjero y que puede correr algún tipo de peligro, que puede tener alguna situación de emergencia, porque el Estado en donde se encuentra, ¿sí? Quizás está violando alguno de sus derechos, ¿sí? A la luz incluso del derecho internacional. Ese es un caso de protección diplomática, ¿sí? O sea, ahí no hay violaciones anteriores, ¿sí? En el sentido de intentar reparar. Lo que va a hacer el Estado es cumplir con una obligación que le nace a él de acuerdo a su normativa, ¿sí? O sea, hay ciertos requisitos que se necesitan para cumplir ese tipo de situación. Nosotros ya lo habíamos visto cuando vimos protección diplomática en clases anteriores. Ahora, respecto de la responsabilidad internacional, nace, ¿sí? Porque no existe la responsabilidad internacional, nace como obligación de tener que responder siempre y cuando se haya violado la obligación o una obligación que es anterior, es decir, en este caso sería la protección diplomática. Para dar casos, o sea, más sencillos de ejemplos, ¿sí? Yo puedo tener una obligación X emanada, ¿sí? Originada en cualquier tratado internacional. Ahí vamos a tener una obligación primaria. Y la norma primaria va a ser el tratado que le da origen a esa obligación, ¿sí? Si incumplo con el tratado, violo la obligación primaria y voy a tener entonces que responder. O sea, se genera la obligación secundaria. Si yo no violo el tratado, no hay necesidad de reparar, ¿sí? Porque no hay responsabilidad internacional si yo estoy cumpliendo con la norma. ¿Se entiende? Por eso es que la diferencia en el modelo de obligaciones, ¿sí? La diferencia es importante porque no es necesario incurrir a una responsabilidad internacional, es decir, a una segunda obligación, si yo estoy cumpliendo con la obligación anterior. Si yo confundo la cuestión de la protección diplomática y la responsabilidad internacional y no lo tengo bien en claro, entonces estoy confundiendo obligaciones primarias con secundarias y eso puede ocasionar no solamente un problema teórico, sino también problemas prácticos al momento de analizar casos concretos. Finalmente, la definición que Naciones Unidas adoptó, tomando el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, con la resolución de Asamblea General 56/83 del año 2001, fue que, en su artículo 1, sí está claramente establecida, fue que todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional, ¿sí? Es una fórmula muy sencilla en el sentido de que si existe un hecho ilícito, eso genera el deber de reparación. En términos doctrinarios, y también para que vean lo antiguo que es el tema de la responsabilidad internacional, Hugo Grocio, uno de los padres principales del derecho internacional público, entendía que la mala aplicación del derecho no generaba responsabilidad internacional,
pero la denegación de justicia sí lo hacía. Entonces él entendía que no se trataba de una violación de normas lo que incurría en responsabilidad internacional, es decir, hacerse responsable por la violación de esas normas, sino precisamente el evitar una situación de juicio, el rechazar el acceso a la justicia dentro del ámbito internacional. Esto es algo, digamos, una definición muy vieja, ¿sí? O un análisis muy viejo desde la aproximación grossiana al tema de la responsabilidad, que obviamente se fue dejando de lado en la medida que se fue desarrollando el instituto. En 1926, la Sociedad de Naciones llama a una conferencia internacional en materia de responsabilidad, precisamente como para tratar de dilucidar posibles confusiones, ¿sí? Como habíamos visto que se daban en el marco de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y que se vio reflejado en las sentencias de Fábrica Chorzow y en el caso Mavromatis, ¿sí? Ahí nosotros analizamos esas dos definiciones en materia de responsabilidad dadas por el mismo órgano, ¿sí? Y esa conferencia que la Sociedad de Naciones llamó en 1926, lo hizo para 1930. Claro, para el año 1930 el mundo se encontraba en una situación de crack económico y financiero a nivel mundial. En 1929 se produjo el quiebre de la bolsa de Wall Street, ¿sí? O sea que es un hecho mundialmente conocido, y eso generó a lo que se dio durante la década del 30, ¿sí? Sobre todo la primera mitad de la década del 30, y que se conoce con el nombre de la Gran Depresión. Para el año 1930, la conferencia llamada por la Sociedad de Naciones se suspendió, ¿sí? Pasó a un segundo plano en el marco de esta crisis económica mundial. Luego de la Gran Depresión, el panorama no mejoró, al contrario, empeoró. Después de ese periodo y de ese crack financiero, lo que ocurrió fue nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Entre el año 1939 y 1945 se dio la contienda bélica más horrenda, ¿sí? Más grave que tuvo la historia de la humanidad. Así que hasta después, por lo menos, de la Segunda Guerra Mundial, obviamente no se hicieron absolutamente ningún tipo de avances en materia de querer indagar o pormenorizar el concepto de responsabilidad internacional como cualquier otro concepto en el ámbito del derecho internacional público. Terminadas las cuestiones bélicas y vuelta el escenario de las prioridades más del ámbito del derecho, en 1945 se da el acontecimiento del establecimiento de las Naciones Unidas, ¿sí? De la ONU. Establecida la Organización de las Naciones Unidas a raíz de la firma de la Carta de San Francisco, de la ratificación de la Carta de Naciones Unidas, se establece como un órgano subsidiario la Comisión de Derecho Internacional, ¿sí? Esto es la CDI. La CDI, como vimos al inicio del curso, es el órgano encargado, ¿sí? Dependiente de Asamblea General, pero que se encarga de del avance del derecho internacional, tanto sea del proceso de codificación principalmente, como dentro de lo posible en el marco del desarrollo progresivo del derecho internacional. Y en ese sentido, la Comisión de Derecho Internacional lo que hace es hacer estudios en materia doctrinaria, ¿sí? Investigaciones en cabeza de juristas de renombre, ¿sí? Está conformada aproximadamente por una treintena de juristas que no representan a los estados, ¿sí? Son elegidos dentro de la comunidad internacional, pero no representan a los países de donde provienen, y que se reparten, ¿sí? O sea, distribuyen tareas en materia de empezar a generar informes para someterlos a voluntad del plenario de la Asamblea General para ver si puede tomarse algún tipo de decisión, como puede ser alguna resolución que adopte la Asamblea General en el marco de su pleno, ¿sí? De su plenario, o que pueda ser algún tipo de borrador inicial, ¿sí? Para ser sometida a una conferencia en el marco de Naciones Unidas para la negociación de algún tema. La CDI se estableció en 1947, ¿sí? Es decir, 2 años después de la Organización de las Naciones Unidas. Y en 1951 fijó, ¿sí? Como uno de los temas prioritarios de su agenda
la indagación del tema de la responsabilidad internacional precisamente. Entonces, ya ubicada a partir del año 51 el tema de la responsabilidad en la agenda de la CDI, se procedió a designar lo que sería al relator especial, así es como se designan, ¿sí? Así es como se llaman, pero sería el jurista encargado en llevar a cabo este tipo de investigaciones, ¿sí? De estudios. Y ahí lo que podemos nombrar en el raconto del marco del trabajo de la Comisión de Derecho Internacional son 3 relatores especiales que fueron los que impulsaron y dieron los estudios más acabados para lograr el producto final que tenemos hoy en materia de responsabilidad. El primero de estos relatores especiales en el marco de la CDI fue Francisco García Amador. Él era un jurista cubano, de nacionalidad cubana, y él fue el primero en ser designado precisamente para encarar los estudios sobre este tema, ¿sí? García Amador produjo 7 informes en el marco de la CDI, fue uno de los que más estudió esta cuestión, pero sin embargo en sus informes, en esta primera etapa, ¿sí? del largo proceso de estudio de la responsabilidad internacional en los trabajos de la CDI, él no estableció una diferencia entre lo que era la protección diplomática y la responsabilidad internacional. Entonces se manejaba todavía el concepto dentro de los términos de las primeras definiciones y de algunos juristas que estuvimos viendo, ¿sí? En materia de doctrina. En 1963 se nombra a un segundo relator, ¿sí? El relator especial fue un italiano, ¿sí? Pasó a ser un italiano, Roberto Ago, ¿sí? Ago elaboró 2 informes, ¿sí? Que fueron en el año 1969 y 1976. Estos 2 informes ya empezaron a hacer las primeras distinciones en el marco de identificar a la responsabilidad internacional como algo diferente de la protección diplomática, es decir, no el tema de la afección de el daño o las lesiones o los perjuicios sufridos por individuos y por nacionales de un estado en el extranjero. Eso era una cuestión que debía regirse por separado y que empezaba a tomar forma en sí misma, ¿sí? Y para establecer la diferencia se empezó a elaborar esta cuestión de la doctrina del modelo de las 2 obligaciones. En 1990 se nombró al tercer relator especial. Él fue un australiano, ¿sí? Está vivo todavía, es James Crawford, es una persona muy reconocida en el ámbito del derecho internacional, ¿sí? O sea, generalmente las personas, para que tengan una idea del grado de importancia que tiene este tema particular, los principales relatores especiales, ¿sí? Dentro de la CDI que tomaban la cuestión de la responsabilidad internacional, muchos de ellos fueron nominados para ser jueces de la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? El caso de James Crawford, por ejemplo. Entonces, él fue el último relator especial, él realizó los últimos avances y los últimos ajustes para someter lo que sería el proyecto de artículos de la CDI, ¿sí? Que aprobada en ese conjunto de 33 juristas que conforman la comisión, fue elevada finalmente a la Asamblea General de Naciones Unidas, y ahí fue que la Asamblea General de la ONU tomó la decisión de si lo sometía como un borrador y llamaba a una conferencia internacional para el tratamiento de la responsabilidad internacional, o si lo aprobaba directamente en el plenario de la Asamblea General y se alcanzaba una resolución en el marco de dicha asamblea. Acá la Asamblea General se encontró con un problema político y tomó posición sobre ese problema. ¿Por qué? Porque se había estudiado el tema y se había trabajado el tema de la responsabilidad internacional ya desde hacía muchísimas décadas, ¿sí? Nosotros habíamos dicho recién que empezó en el trabajo, ¿sí? en los trabajos que constan adentro de la CDI, empezó en 1951, ¿sí? Y estábamos hacia fines de los años 90 y todavía no teníamos una norma internacional, ¿sí? De ningún carácter, ¿sí? Más que la costumbre internacional, si se quiere, y ya era bastante debatida la cuestión en términos de derecho consuetudinario, que tratara y normara la cuestión
regulase, ¿sí?, la cuestión de la responsabilidad internacional. Entonces, la Asamblea se vio en el momento y en la posición de tener que elegir entre estas dos opciones. O llamaba a una conferencia internacional de Naciones Unidas sobre responsabilidad internacional, ¿sí?, y sometía el proyecto de artículos de la CDI como un borrador que iba a ser absolutamente modificado por la voluntad de los estados, pero que de ahí posiblemente podría salir un instrumento vinculante para los estados, un tratado internacional, o tomaba la segunda posición, que era tratarlo en el plenario de la Asamblea General, resolverlo ahí mismo, ¿sí?, o sea, tomar ese proyecto de artículos de la CDI, ¿sí?, aprobarlo como una resolución de Asamblea General, pero que quedase como una norma no vinculante, ¿sí?, porque las resoluciones de Asamblea General no son obligatorias para el acatamiento de los estados. Luego de tantas décadas de trabajo, ¿sí?, la Asamblea General optó por esta segunda decisión, ¿sí?, por esta segunda salida. ¿Por qué? Porque temía que el proyecto de artículos de la CDI se desvirtuara o cambiara tanto que ya, o sea, el trabajo, ¿sí?, tan largo y tan dificultoso de la Comisión de Derecho Internacional se perdiese. Entonces se prefirió llegar a una norma no vinculante, como era una resolución de asamblea, ¿sí?, para no perder, para reconocer y rescatar el trabajo de la comisión, ¿sí?, a la espera de que en un futuro, ¿sí?, más lejano o más cercano, esa resolución de Asamblea General pudiera alcanzar el estatus de costumbre internacional y en ese sentido tornarse vinculante, ¿sí?, como costumbre, no en tanto en la resolución, porque la resolución siempre va a permanecer como instrumento no vinculante, pero si genera costumbre, entonces la costumbre ya es hard law, o sea, es obligatoria para todos los estados. Así es como finalmente se aprobó esa resolución y es como tenemos la resolución 56/83 de Asamblea General de Naciones Unidas. Esa resolución es lo que refleja todo el trabajo de la CDI en la materia, ¿sí?, y es la única norma que tenemos, la única norma positiva que tenemos, ¿sí?, en materia de la regulación de la responsabilidad internacional. Actualmente, la 56/83, ¿sí?, esta resolución, ha sido tan citada, ¿sí?, tanto en materia de doctrina, ¿sí?, todos los manuales actualizados de Derecho Internacional Público hablan y comentan la resolución 56/83 en el momento en que tocan el capítulo de responsabilidad internacional, porque es ineludible, ¿sí?, pero también ha generado tanta jurisprudencia, ¿sí?, la Corte Internacional de Justicia, así como otros tribunales internacionales, ¿sí?, sean cortes o tribunales arbitrales, han citado tan repetidamente a la resolución 56/83 que hoy es prácticamente unánime que se entiende que ha generado costumbre internacional. Entonces, finalmente, el derecho consuetudinario ha abordado, sí, ha logrado tener esta cuestión como una materia regulada. Precisamente ahora lo que vamos a hacer es abordar la resolución 56/83. Antes de empezar con el articulado de la resolución, lo primero que hay que decir es el tipo de teoría de responsabilidad que la resolución terminó adoptando, ¿sí? Existen dos o tres modelos de responsabilidad, ¿sí?, en términos de modelos teóricos, lo que significa la responsabilidad objetiva, la responsabilidad subjetiva y una mixtura entre estas dos teorías. ¿De qué se trata una y la otra y su componente mixto? La teoría objetiva de la responsabilidad es la que identifica un hecho ilícito precisamente ante la violación de una norma, no importa el motivo, ¿sí? O sea, al verificarse una violación objetiva de una norma internacional, lo que se está verificando en realidad es un comportamiento ilícito, ¿sí?, es un hecho ilícito. No importa en base a qué, ¿sí?, se generó el ilícito, es decir, no nos interesa analizar el comportamiento del sujeto, ¿sí? En ese sentido, ¿sí?, la teoría objetiva se basa en, o sea, de ahí el nombre, ¿sí?, la objetividad de la lesión, en el sentido de la violación
la norma internacional, mientras que la teoría subjetiva lo que analiza es la culpa del sujeto al momento de lesionar o de violentar la norma. En el caso de la teoría subjetiva, lo que hacemos es precisamente analizar la conducta del sujeto, o sea, por qué tal Estado violó una norma internacional. Y ahí analizaremos si existía algún tipo de, y acá es donde por ahí se mezclan algunas cuestiones con el derecho penal, sobre todo, en el sentido de cómo se analiza un hecho ilícito. O sea, ¿por qué? Porque en penal lo que se analiza es precisamente la conducta del agente lesivo, ¿sí? La conducta del violador de la norma. Decimos si actuó con dolo, si actuó con culpa, ¿sí? Lo que estamos haciendo es establecer el grado de culpabilidad de la conducta de esa persona, ¿sí? En el derecho internacional, desde el punto de la teoría subjetiva, se hace algo bastante similar. Se analiza la conducta del Estado para saber si actuó de manera culposa, si actuó de manera dolosa, si lo hizo, digamos, teniendo en cuenta que estaba violando una norma o si lo hizo sin intenciones de realizar ese tipo de conducta. En el caso de la teoría objetiva, no. O sea, se prescinde de un análisis subjetivo, ¿sí? de un análisis sobre la conducta del Estado que violentó la normativa internacional. Simplemente verificando la violación de la norma internacional, lo que vamos a estar haciendo es encontrar un caso de responsabilidad. No importa los motivos que llevaron al Estado a poder realizar esa violación. La tercera teoría es una teoría mixta, una teoría ecléctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque utiliza una teoría objetiva o una teoría subjetiva dependiendo si son casos de violaciones por acción, ¿sí? O si son violaciones por omisión, ¿sí? Para el caso de las cuestiones en las cuales son violaciones al derecho internacional por omisión, ahí lo que va a estar haciendo es analizar las cuestiones subjetivas, ¿sí? O sea, ¿por qué no actuó? Mientras que en los casos de acción lo que se aplica es la teoría objetiva. La resolución 56/83 opta por la primera teoría, es decir, la teoría objetiva. No importa la conducta, no importa el momento, digamos, en qué situación, el Estado, si es verificado como violador de una norma internacional, simplemente se asigna responsabilidad para ese Estado, ¿sí? En ese sentido, y frente a esta teoría objetiva, encontramos este artículo 2, ¿sí? Que de la propia resolución, que identifica que es posible violar una norma o encontrar un caso de responsabilidad internacional, sea por acción o por omisión, ¿sí? Este es un dato importante, ¿sí? Y es una de las cuestiones más de mayor trascendencia para resolver el caso del canal de Corfú, por ejemplo. Cuando hablamos de una definición, ¿sí? O sea, de una conceptualización de la responsabilidad internacional, de ahí deben desprenderse los elementos que constituyen a esa responsabilidad, ¿sí? Nosotros recién hablábamos de la teoría objetiva. Bien, nosotros sabemos que frente a tal situación va a haber responsabilidad, estupendo. ¿Cómo sabemos que nos encontramos frente a esa situación? Ahí tenemos que verificar, y según dice el artículo 2 de la resolución, dos elementos, ¿sí? Y los tenemos que verificar de manera objetiva. Esto es, el primer elemento, existe responsabilidad internacional frente a una norma internacional violada, ¿sí? Frente a un acto que viola la norma o una omisión del Estado que viola una norma internacional. Así que ahí tenemos que tener, primeramente, ¿sí? Una norma internacional existente, ¿sí? Después tenemos que encontrar alguna acción u omisión que violente esa norma internacional. Con eso vamos a estar constituyendo el primer elemento. El segundo elemento, ¿sí? Que establece este artículo 2 de la resolución es que la conducta, ¿sí? La violación de la norma sea atribuible al Estado, ¿sí? Con esta cuestión no necesariamente significa que el Estado haya hecho algo directamente, ¿sí? Sino que la situación pueda atribuírsele al Estado, ¿sí? En el ámbito de la responsabilidad civil, en el derecho interno,
nosotros tenemos más elementos, ¿sí? El Código Civil y Comercial establece 4 elementos, ¿sí? Que son el acto ilícito, es decir, un acto violatorio de una norma, ¿sí? El daño, el nexo causal entre el acto que viola la norma y el daño causado, ¿sí? Tiene que haber un nexo causal, y un cuarto elemento que es el factor de atribución, es decir, que alguien tiene que hacerse cargo por ese hecho que pasó, ¿sí? Y que no necesariamente ese alguien que se hace cargo sea la persona que causó el ilícito, ¿sí? Que provocó el ilícito, puede ser otro. Para hacer una comparación, ¿sí? Y para dejar más o menos en claro de qué se trata esta cuestión de la atribución, que no es simplemente que el Estado haya hecho, sino que aunque no lo haya hecho, la conducta es atribuible al Estado, ¿sí? Lo que ocurrió, los hechos, son atribuibles al Estado. Supongamos en el ámbito interno, ¿sí? Que es más fácil, digamos, de verlo, ¿sí? De verificarlo en la realidad. Supongamos que yo tengo 17 años, ¿sí? Y manejo un auto, ¿sí? Yo tengo 17 años, puedo tener licencia para conducir, ¿sí? Ahora, manejando ese auto, choco. ¿Quién es el responsable? O sea, el responsable legal, ¿sí? ¿Quién responde legalmente frente a las lesiones, ¿sí? El daño que yo causé al otro coche, lo que fuere, ¿sí? Supongamos que es un choque en la vía pública y yo choqué otro auto, ¿sí? ¿Quién es el que paga los arreglos del otro coche? Porque yo tengo 17 años, soy menor. La respuesta es que ahí encontramos un caso en donde la atribución es hacia los padres, ¿sí? Los padres del menor pagan, pero los padres del menor no causaron el daño. Ellos no estuvieron manejando, ellos no realizaron la conducta y ellos no provocaron el daño al otro auto. Los padres estaban en otro lugar. Y entonces, ¿por qué tienen que pagar el chasis abollado, ¿sí? El arreglo del taller mecánico de la persona que recibió el choque? Simplemente por el hecho de ser padres, ¿sí? Simplemente por establecer el nexo, ¿sí? No el nexo causal con el hecho, sino el nexo con el hijo, ¿sí? Por el objetivo hecho de ser padres de la persona que provocó el ilícito, ¿sí? Ahí no hay un nexo causal entre los padres y el choque, porque los padres no estaban manejando el auto, no hay un nexo causal entre el comportamiento ilícito y el choque, sino que hay un factor de atribución hacia los padres, y el factor de atribución está dada por la ley, ¿sí? O sea, no por los hechos. En el derecho internacional, el factor de atribución también está dado por el derecho internacional. Alguien tiene que hacerse cargo de la violación de la norma si es que la violación es verificable, ¿sí? Y ahí encontramos el factor de atribución. La atribución de ese acto u omisión que genera algún tipo de violación en el derecho internacional tiene que ser atribuible a un Estado como para poder exigirle a ese Estado responsabilidad internacional. Vean acá, ¿sí? Y la comparación con el derecho interno es a propósito, porque en la resolución 56/83 no existe como elemento constitutivo de la responsabilidad el daño, ¿sí? Es decir, que puede haber responsabilidad internacional sin daño. Este es un error muy común en el estudiantado al momento de establecer los elementos o definir la responsabilidad internacional, y en algún momento la palabra daño aparece. Y ahí hay algunas cuestiones que en tanto docente, y esto que les sirva de advertencia, uno lo establece, lo verifica en un examen. Que esa persona no estudió lo suficiente, que los apuntes de donde estudió, porque no estudió del libro, que los apuntes de donde estudió fueron mal tomados, o que simplemente la fuente de sus estudios es Wikipedia, ¿sí? Porque en Wikipedia figura así. Entonces, que aparezca en internet no quiere decir de que sea cierto, ¿sí? Ustedes tienen las fuentes fidedignas de información, que son la bibliografía recomendada, en el caso nuestro, ¿sí? Pero además tienen la norma escrita en este caso, que es esta resolución, la 56/83 que tengo en la mano, artículo 2, dice específicamente elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado, y dice 2. A.
es atribuible al Estado según el derecho internacional, y B, constituye una violación de una norma de una obligación internacional del Estado. Es decir, atribución en el caso A y B, violación, o sea, ilicitud del acto. Nada más. ¿Se entiende? Esto hace que sea más fácil encontrar casos en el cual un Estado pueda ser responsable frente a un ilícito internacional, ¿sí? Cuanto más elementos, más requisitos ponemos, es más difícil tener que cumplir con todos los requisitos, ¿sí? Simplemente tenemos que verificar dos cosas y de manera objetiva, ¿sí? Encima sacamos acá la cuestión de la culpa, de la subjetividad. O sea, si verificamos la violación de una norma, ya tenemos un indicio, y si esa violación es atribuible a un Estado, ya están los dos elementos comprobados de manera más que suficiente como para encontrar un caso de responsabilidad. El artículo 3 de la resolución habla de la calificación del hecho internacionalmente ilícito, ¿sí? Esto en el sentido de que para que sea un hecho internacionalmente ilícito que genera responsabilidad internacional, la calificación como hecho ilícito le corresponde al derecho internacional. No importa si es ilícito o no el mismo acto, ¿sí? El mismo hecho dentro del derecho interno de cualquier Estado, ¿sí? Esto es algo, digamos, que cae de maduro en el sentido de que la materia en la cual estamos hablando es derecho internacional. Ya en materia de fuentes, cuando citábamos el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, hablábamos de que la Corte de la Haya tiene que fallar de acuerdo a derecho internacional. Entonces, acá es donde se miran, ¿sí? Las cuestiones en el paño del derecho internacional público. No importa si eso genera una ilicitud en algún derecho de índole doméstica. Los artículos 4, 5 y 6 de la resolución hablan cuando un Estado tiene que hacerse responsable por actos que comete un órgano interno del Estado, un responsable del Estado o el comportamiento de un órgano puesto a disposición del Estado, ¿sí? Acá, por ejemplo, es responsabilidad del Estado frente al derecho internacional cualquier acto realizado no solamente por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Sino también actos realizados por sus órganos internos en cualquiera de la distribución de poderes de la cual se trate, ¿sí? Es decir, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, ¿sí? Si existen actos de índole internacional o que tengan un impacto internacional, si una consecuencia en el ámbito internacional que pueda realizar algún juez con sus sentencias, o actos que pueda realizar el Poder Legislativo, ahí podemos estar hablando de responsabilidad internacional del Estado, ¿sí? O sea, si existe alguna sentencia judicial, por ejemplo, que involucre una violación del derecho internacional, eso no hace responsable al juez, hace responsable a la República Argentina frente al derecho internacional, ¿sí? Esto es lo que dice la resolución 56/83. ¿Por qué? Porque ese juez obedece a un poder público del Estado y ese poder público del Estado es del Estado argentino. Entonces, frente al derecho internacional, el único sujeto que existe ahí capaz de ser responsable internacionalmente es el Estado, y entonces es el Estado el que tiene que ser asignado como responsable, y ahí está la cuestión de la atribución de la conducta, ¿sí? El Poder Ejecutivo no hizo nada en su política exterior, lo hizo otro poder. Dentro del derecho interno eso podría ser independencia de poderes, ¿sí? Pero frente al derecho internacional estamos hablando de un solo sujeto, el Estado, no importa cuál de los dos brazos está actuando, ¿se entiende? Ahora, ¿qué ocurre cuando el representante del Estado, ¿sí? O el órgano del Estado, que tiene una facultad, una atribución, tiene algún tipo de mandato, se extralimita, ¿sí? Se excede del mandato y realiza actos que pueden incurrir en una violación de una norma internacional, pero más allá de el límite establecido por ese mandato oportunamente otorgado? Bien, el artículo 7 de la resolución habla de lo que se conoce como la responsabilidad ultra vires del Estado. Esto es, que el Estado se hace cargo, ¿sí? Es decir, es internacionalmente responsable por los actos cometidos por ese representante o por ese órgano, ¿sí? Inclusive estando más allá de esa representación o de ese mandato otorgado en su momento.
Entonces, ahí hay una cuestión que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es frecuente decir o alegar que una persona que es representante del Estado hizo algo causando una violación internacional, pero que se extralimitó. Entonces yo no le dije que hiciera eso, puede decir el Estado. Y el Estado se tiene que hacer responsable de todas maneras frente a ese tipo de situación. Los artículos 8 y 9, que son siguientes, hablan básicamente de cuando existen grupos que están puestos a disposición del Estado o que realizan actos violatorios del derecho internacional estando bajo control del Estado, aunque no sean órganos oficiales del Estado. Esto tiene que ver con algunas cuestiones que quizás pueden hacer grupos, eh, o sea, lo que se conocen como los grupos paramilitares, ¿sí? Se entiende que las fuerzas regulares de un Estado, por ejemplo, actúan bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Forman parte de un órgano del Estado porque son las tropas oficiales, es el ejército, la marina, ¿sí? Es la fuerza aérea. Pero muchas veces se forman milicias paralelas precisamente para que esos cuerpos paramilitares, precisamente es la denominación que se les asigna, realicen los actos que formalmente el Estado no puede hacer. Entonces, no obstante eso, ¿sí? Que son la mano oscura de ese Estado, el Estado, o por supuesto si se verifica que existe participación o influencia o algún tipo de injerencia del Estado sobre esos paramilitares en términos de control, ¿sí? Ahí es donde, aunque no sea un órgano regular o una tropa regular o una fuerza o un representante, ¿sí? Regular, el Estado tiene que hacerse responsable no obstante ello. ¿Qué pasa si nosotros lo que tenemos es un movimiento insurgente, ¿sí? Un grupo insurgente? Nosotros en la unidad de sujetos hemos visto la cuestión relativa a las comunidades beligerantes, a los movimientos de liberación nacional, ¿sí? Que en algunas situaciones pueden ser reconocidos como sujetos de derecho internacional. Las comunidades beligerantes son sujetos de derecho internacional. Bien, el artículo 10 de la resolución 56/83 precisamente trata ese tema, ¿sí? Si existe un grupo insurreccional, ¿sí? Dentro del territorio del Estado que realiza actos violatorios del derecho internacional y que finalmente logra ser un Estado independiente, el Estado independiente va a nacer con la asignación de responsabilidad de los actos perpetrados por el grupo insurgente, ¿sí? O sea, por el grupo insurgente que fue pretérito al nacimiento de ese Estado, ¿sí? En ese sentido, el Estado formal en donde se realizaba y de donde el grupo insurgente se separa, no va a ser responsable internacionalmente frente a actos cometidos por este tipo de grupo ante terceros. Si no llegan a ser Estado, ¿sí? Si esa comunidad beligerante o ese grupo insurgente no llega a ser constituido como un nuevo Estado, entonces ahí, si es reconocido como sujeto de derecho internacional, es pasible la comunidad beligerante es pasible de sanciones, ¿sí? En el sentido de que es responsable por sus propios actos, porque es un sujeto del derecho internacional, ¿sí? Pero ahí ya se le aplica otro tipo de normativa, no esta resolución, porque esta resolución es la responsabilidad internacional del Estado, ¿sí? Por actos ilícitos en el derecho internacional. Y ellos no son Estado, son comunidades beligerantes. Para las comunidades beligerantes, la cuestión de la responsabilidad se mide y se analiza con otro esquema jurídico dentro del derecho internacional, que es el derecho internacional humanitario, que lo van a ver seguramente en una clase posterior más adelante. Me quiero detener, avanzo un poco con la resolución para detenerme en lo que es el capítulo quinto, ¿sí? De la resolución, en el artículo 20, a partir del artículo 20. ¿Por qué? Porque este capítulo habla de lo que son las causales que excluyen la ilicitud, ¿sí? Nosotros habíamos hablado recién que para encontrar un caso de responsabilidad internacional tenemos que verificar dos elementos, ¿sí? Uno, el hecho ilícito, es decir, la violación de una norma internacional, y el otro,
que esa violación sea atribuible a un Estado. Bien, a partir del artículo 20 se enumeran distintas causales por las cuales se excluye la ilicitud, es decir, que se le quita uno de los elementos, o sea, la realización de ese acto que en principio debería verse como violatorio de una norma internacional, resulta que no viola una norma internacional, porque estas podrían ser causales que excluyen esa ilicitud, ¿sí? Son excusas que están permitidas, ¿sí? Dentro de la resolución. Por ejemplo, el artículo 20 habla del consentimiento, ¿sí? O sea, si yo soy un Estado, realizo un acto violatorio del derecho internacional que perjudica a otro Estado, pero el otro Estado consiente en mi actitud, o sea, no hay un perjuicio. Y en ese sentido es una de las causales que excluyen mi comportamiento en principio ilícito, que se torna lícito porque el otro Estado consiente con el hecho. El artículo 21 habla de la legítima defensa, ¿sí? La legítima defensa es algo que también van a volver a ver cuando se analice el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, ¿sí? Con el análisis sobre el uso de la fuerza. El artículo 51 de la Carta precisamente habla de la legítima defensa. Y la legítima defensa es una de las causales que excluyen la ilicitud según el artículo 21 de la resolución, ¿sí? La legítima defensa es cuando yo actúo de manera inmediata frente a una amenaza o un ataque, ¿sí? Que puede ser actual o inminente, ¿sí? Entonces yo, para defenderme, lo que hago es, o sea, responder frente a ese ataque. Se tienen que reunir 3 requisitos para que esa respuesta pueda considerarse lícita en el sentido de que constituya una defensa legítima, ¿sí? Que tiene que ser actual, ¿sí? O sea, tiene que ser una respuesta frente a un ataque inminente, ¿sí? O realizado. No puedo responder una semana después, un día después, ¿sí? Tengo que hacerlo en el momento. La respuesta tiene que ser proporcional al ataque realizado, ¿sí? O sea, si el ataque es realizado con piedras, yo no puedo contestar con misiles, ¿sí? Ahí, o sea, rompo la regla de proporcionalidad, mi respuesta es desproporcionada, ¿sí? Y la tercera cuestión, para que pueda ser considerada legítima defensa, tengo que poner en autos, ¿sí? O sea, tengo que dar aviso inmediato al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que tome cartas en el asunto. Las contramedidas también son una causal que excluye la ilicitud según el artículo 22 de la resolución, ¿sí? Las contramedidas son un tipo de respuesta, ¿sí? Que en principio es ilícita frente a una acción también ilícita dentro del derecho internacional, ¿sí? O sea, se realiza un acto ilícito en contra mía y yo contesto con un ilícito, siempre y cuando esté o sea, se verifique que es en respuesta de esa ilicitud, ¿sí? Se puede entender que eso es una contramedida de mi Estado y entonces eso no debería, en principio, si se verifica que es en respuesta a eso, no debería en principio poder justificar que el otro Estado me demande por responsabilidad, porque precisamente estoy contestando frente a algo que también es ilícito. Entonces las contramedidas, si bien es un tema polémico, ¿sí? Porque es un acto ilícito que responde a otro acto ilícito, cuando en principio en el derecho no deberían haber ilicitudes, ¿sí? O sea, los actos tienen que ser los actos debidos. Más allá de, digamos, de las cuestiones polémicas, las contramedidas figuran como causales de exclusión de ilicitud en el artículo 22 de la resolución. Los siguientes artículos 23, 24 y 25, hablan de ciertas situaciones de premura, ¿sí? Por parte del Estado. El artículo 23 habla de la fuerza mayor, el artículo 24 habla del peligro extremo y el artículo 25 habla del estado de necesidad, ¿sí? Fuerza mayor y peligro extremo, digamos, son situaciones relativamente similares, ustedes pueden leerlo directamente de la resolución, ¿sí? O sea, básicamente cuando no hay ningún tipo de impedimento que ustedes puedan realizar frente a una situación para precisamente evitar esa situación. O sea, cualquier tipo de acto que cometan y que en principio podría ser violatorio del derecho internacional puede estar encuadrado dentro de lo que es un caso de fuerza mayor,
y en ese sentido no están realizando un acto ilícito, ¿sí? Por ende no pueden ser demandados por responsabilidad internacional por eso. Pero sí me quería detener en el artículo 25 cuando se habla de estado de necesidad, porque muchas veces es utilizado el estado de necesidad, o sea, malinterpretando lo que significa esta situación. El estado de necesidad básicamente es la provocación, ¿sí?, de un daño para evitar un daño mayor, ¿sí? Nosotros estamos causando una lesión, ¿sí?, un daño para evitar algo que puede ser peor. Supóngase, y de vuelta un ejemplo doméstico para entenderlo de manera sencilla. Tenemos un incendio en casa, ¿sí? Y para entrar y apagar el incendio, los bomberos rompen la puerta, ¿sí? O sea, irrumpen y tiran la puerta abajo para poder apagar el incendio que está dentro. Cuartel de bomberos no me va a apagar la puerta rota, ¿eh? O sea, porque hay daños a la propiedad, ahí existen, o sea, es perfectamente verificable que hay un daño a la propiedad, ¿sí? Pero el departamento de bomberos, ¿sí?, genera ese daño a la propiedad para poder evitar que el daño sea o sea, que el incendio, ¿sí?, me destruya toda la casa e incluso las casas aledañas, ¿sí? Entonces, se realiza y se provoca un daño para evitar un daño mayor. Eso es lo que es el estado de necesidad. No es un estado de necesidad que el Estado necesite hacer algo, ¿sí? O sea, eso, y lo mismo pasa en el ámbito doméstico. Muchas veces se utiliza el estado de necesidad como frase, no como concepto jurídico, ¿sí? Y está mal utilizado y las demandas se pierden por eso, porque no entendemos el concepto, ¿sí? Pues no estudiamos lo suficiente. Entonces, el estado de necesidad no significa que yo estoy frente a una situación de necesidad para poder, ¿sí?, sino que estoy causando un daño y que tengo que verificar que ese daño, ¿sí?, se realiza para evitar otro que es mayor. Si no existe el otro daño, ¿por qué estoy causando el primero? Si el otro no es mayor que el primero, ¿por qué estoy causando el primero? ¿Sí? Una situación que incurre mucho en la polémica respecto del estado de necesidad es que yo no tengo que provocar las circunstancias que hacen a que después cometa ese daño para evitar el daño posterior, ¿sí? O sea, yo no tuve que haber provocado el incendio, ¿se entiende? Entonces, ahí hay cuestiones, ¿sí?, en donde la situación del estado de necesidad se mide con una aguja y una zona de grises que es muy detallada, porque eso se tiene que verificar en los hechos. La República Argentina ha sido demandada internacionalmente en muchas oportunidades, ¿sí? Y esto lo más probable es que lo tratemos con más profundidad cuando veamos derecho económico internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas demandas que se han realizado en contra de la Argentina, Argentina ha ofrecido como argumento de defensa el estado de necesidad frente a la situación de esa demanda. En tribunales arbitrales, ¿sí?, muchos entes, ¿sí?, a veces son estados, a veces son particulares, generalmente son particulares, han demandado a la Argentina como a otros países frente a situaciones de crisis económica, ¿sí? Y la República Argentina ha manifestado en sus argumentos de defensa estado de necesidad, o sea que tenía que realizar esos actos que en principio podían ser violatorios de normas internacionales para evitar crisis mayores, ¿sí? Y entonces ahí estaba la potestad del Estado para realizar medidas de política pública. Ahora, o sea, se tiene que corroborar que eso evitaba cuestiones mayores, pero aparte la situación en la cual se genera el daño, es decir, la crisis económica, no tiene que haber sido causada por la impericia del propio Estado, ¿sí? Y ahí está el análisis respecto de las políticas económicas y de los actos de gobierno. Entonces, por eso es, lo que decía recién, que esta cuestión se mide con una aguja y una escala de grises, ¿sí?, caso por caso. ¿Por qué? Porque en algunas cuestiones, en el ejemplo puntual de Argentina, Argentina perdió muchas demandas alegando el estado de necesidad y en otras las pudo ganar, ¿sí? Entonces tiene que hacerse caso por caso, análisis por análisis, porque no es simplemente una cuestión de invocar estado de necesidad como para que la responsabilidad internacional no exista.
por supuesto, la última causal que excluye la ilicitud, que es mencionada en la resolución 56/83, es la que figura en el artículo 26 y es respecto del incumplimiento de normas imperativas. Cuando nosotros estamos cumpliendo con el ius cogens internacional, eso no convierte en ilícito el acto del cumplimiento del ius cogens, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por una situación de jerarquía. Si manejamos el concepto de ius cogens internacional, que es de las primeras unidades, ¿sí? Entonces sabemos que existe una relación de jerarquía entre las obligaciones o las normas de carácter imperativo respecto de las normas de carácter dispositivo. Ahora bien, nosotros ya hemos encontrado, suponiendo que encontramos, ¿sí?, un caso de responsabilidad internacional, ¿sí? Se viola una norma y esa norma, la violación de esa norma me es atribuible a mí como Estado, ¿sí? Yo no tengo ningún motivo, ¿sí?, ninguna causa que excluya la ilicitud, así que no me puedo excusar por ninguna cuestión. Soy responsable internacionalmente. Bien, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son las consecuencias de la responsabilidad internacional? Básicamente las consecuencias son tres, ¿sí? Los compromisos y las obligaciones que emanan de la responsabilidad internacional tiene tres tipos de consecuencias. Y esas consecuencias son que primero, debo cesar el comportamiento ilícito que me es atribuible o me fue atribuible, ¿sí? O sea, tengo que parar de realizar la violación de la norma, ¿sí? Segundo, tengo que reparar, ¿sí?, los perjuicios, ¿sí?, las lesiones a la contraparte, ¿sí?, al otro Estado que se ha sentido damnificado por mi violación a la norma o al derecho internacional, ¿sí? Y tercero, tengo que brindar garantías de no repetición respecto de la violación de la norma. Es decir, que si la violé una vez, ¿sí?, tengo que dar garantías de que no la voy a volver a violar en el futuro, ¿sí? Y esas garantías tienen que ser dadas en concreto, ¿sí? Entonces, muchas veces los casos de responsabilidad internacional, ¿sí?, en diversa índole, porque esto abre un paraguas muy grande en el cual los estados pueden ser demandados internacionalmente por responsabilidad, ¿sí?, hace que generalmente las garantías de no repetición terminen convirtiéndose en reformas legislativas, por ejemplo, en medidas en cuanto a la política pública, ¿sí?, medidas que tome el Estado, medidas en cuanto a la política exterior incluso, que el Estado tiene que tomar y tiene que desplegar para evitar posibles repeticiones en comportamientos futuros. Eso es un compromiso que asume el Estado, pero que lo tiene que realizar en concreto, ¿sí? O sea, se tienen que activar medidas efectivas, ¿sí?, para no incurrir en futuros casos de violación internacional. Casos de responsabilidad internacional vamos a encontrar muchísimos, como yo les iba anticipando, pero estas cuestiones de los compromisos que los estados asumen en cuanto a las consecuencias de la responsabilidad internacional se ve mucho en cuestiones concretas, por ejemplo, en el ámbito de derechos humanos o incluso en la responsabilidad internacional dentro del derecho internacional general, ¿sí? A ver, y con esto, digamos, ya quiero empezar a pasar a la cuestión de las formas de reparación, ¿sí? Nosotros habíamos dicho tres tipos de consecuencias, ¿sí? Primero, cesar el acto. Muchas veces las violaciones son un acto que no tiene repeticiones en el futuro, a veces sí. Si existe un perjuicio que es permanente, tengo que cesar en ese comportamiento, ¿sí? Después, dar garantías a la no repetición, como era lo que decíamos, que eso puede provocar incluso modificaciones en la legislación interna, ¿sí? O no. Y la tercera consecuencia es la reparación. ¿Cómo se repara? ¿Sí? Y las formas de reparación también son tres, ¿sí? Son de manera escalonada. Acá no puedo elegir qué es lo que yo quiero, o sea, cómo quiero que me reparen, ¿sí? Cómo quiero que me que actúen en cuanto a la responsabilidad, sino que tengo que elegir primero la primera forma establecida, si esa no se puede, la segunda, y si no, la tercera. Tengan en cuenta que la responsabilidad internacional, el objetivo de la responsabilidad internacional es
mantener el buen entendimiento de los estados, ¿sí? O sea, entre los estados. Entonces, ese es el objetivo para cohesionar y mantener dentro de lo posible, ¿sí? Cohesionada a la comunidad internacional. Entonces, ¿cómo nosotros mantenemos esa cohesión? O sea, conservando las buenas relaciones diplomáticas entre los estados. Ese es el objetivo de base de la responsabilidad internacional. Podemos pedir más, ¿sí? Y vamos a lograr más siempre y cuando se pueda, ¿sí? Y ahí están las distintas formas de reparación. La primera forma de reparación tiene que ver con la restitución. ¿De qué se trata la restitución? Nosotros restituimos algo cuando vuelve la situación al momento inicial de los hechos, ¿sí? O sea, al momento previo al acto ilícito del Estado, ¿sí? Yo estoy poniendo las cuestiones, estoy volviendo el tiempo atrás, estoy poniendo las cuestiones al momento previo a la violación de la norma, ¿sí? Muchas veces la restitución, ahí estamos diciendo que estamos restituyendo, ¿sí? La restitución muchas veces no se puede realizar. O sea, por ejemplo, en casos en que se viola un tratado internacional, yo no puedo volver el tiempo atrás y desviolar el tratado, porque ya lo violé, ¿sí? Entonces, cuando es imposible restituir, paso a la segunda opción. La segunda opción es la indemnización, ¿sí? La indemnización, como todos sabemos, constituye en una apreciación pecuniaria, ¿sí? en dinero, que un Estado realiza al otro Estado que se ha sentido damnificado por la violación a la norma, ¿sí? Por la violación al derecho internacional. Ahora, la indemnización tiene un problema, ¿sí? Y es su cuantificación. Toda indemnización tiene que ser integral, ¿sí? O sea, por todo el perjuicio, es mensurable en dinero, por supuesto, pero es medible de acuerdo al daño causado. Y nosotros, al inicio del tratamiento de la resolución, ¿sí? Cuando vimos los elementos, hace un minutito nomás, ¿sí? Vimos que es posible encontrar casos de responsabilidad internacional sin daño. Entonces, si es posible encontrar casos de responsabilidad internacional sin daño, ¿cómo indemnizamos? No indemnizamos, porque no se puede. No se puede calcular una indemnización frente a un daño que está ausente, ¿sí? Entonces, cuando no se puede indemnizar, pasamos a la tercera forma de reparación, que es la satisfacción. Y la satisfacción, como bien les había dicho recién, es la medida de base, ¿sí? Es la forma de mínima de reparación internacional. Y es para conservar el buen entendimiento entre los estados, es para mantener las relaciones diplomáticas entre los estados. ¿En qué constituye la satisfacción? Es un pedido de disculpas de un estado al otro, ¿sí? Que tiene que ser efectiva, ¿sí? Pero que tampoco tiene que incurrir en humillaciones hacia el Estado en frente del Estado que fue oportunamente damnificado con nuestra ilicitud, ¿sí? Con nuestro acto ilícito. Entonces, esto se ha verificado y se ha hecho en varias situaciones que podemos, o sea, en términos anecdóticos podemos mencionar. Por ejemplo, y acá vinculamos algunas cuestiones, ¿sí? Hace ya varios años, ¿sí? El presidente de un país vecino frente a una entrevista televisiva, ese presidente, expresidente actualmente, ¿sí? Dijo, él creía que tenía la cámara apagada y dijo, sí, abiertamente que los argentinos éramos todos o sea, cito textualmente, ¿sí? Que los argentinos éramos todos una manga de ladrones del primero al último, ¿sí? Y eso quedó grabado en la entrevista porque la cámara no estaba apagada, ¿sí? Estaba prendida, quedó el registro fílmico de esa declaración y se filtró, ¿sí? Y acá en Argentina conocimos esas declaraciones y no causaron ninguna simpatía, ¿sí? Ahora, no lo decía cualquier persona, lo decía el presidente en ejercicio, ¿sí? De ese otro estado hermano, ¿sí? Por ende, lo que dice y hace el presidente de cualquier estado es lo que dice y hace el estado en sí, ¿sí? O sea, ese estado opinaba eso de los miembros, los habitantes y los nacionales de la República Argentina. Por supuesto, eso provocó
roces diplomáticos, ¿sí?, entre los dos países, y la Argentina pidió una satisfacción pública a ese presidente, que la hizo, ¿sí? O sea, el presidente fue el presidente Valle de la República Oriental del Uruguay, ¿sí? Y públicamente el presidente Valle se disculpó con los argentinos y con la República Argentina por haber dicho eso, que él no creía, ¿sí?, que estaba arrepentido y etcétera, ¿sí? Y Argentina aceptó esas disculpas. Ahí, o sea, vemos un caso de satisfacción. ¿Por qué? Porque no podemos volver el tiempo atrás y hacer de cuenta que las declaraciones no pasaron, la restitución no se podía dar. ¿Cómo calculamos el daño, ¿sí?, o sea, la indemnización, en base a qué daño? ¿Sí? Daño moral multiplicado por cuántos millones de argentinos. O sea, no existe en ese sentido una posible indemnización. Y en definitiva lo que cabe es una satisfacción, es un buen ejemplo de satisfacción. Hubieron situaciones similares, ¿sí?, a esas, también con la República Argentina, sí, en contra de la República Argentina, pero también con otros países. Y en ese sentido los pedidos de disculpas son situaciones que ocurren en el ámbito internacional.